Señor. Eso es un privilegio única y exclusivamente para los que son parte de su pueblo, los que son llamados sus hijos. Que Dios bendiga la vida de todos nuestros hermanos que colaboran siempre. Ahora pasamos a lo que es la palabra de esta mañana. Les voy a pedir de que puedan prestar atención para que no se vaya sin esa bendición de parte del Señor, que el Señor le quiere hablar a usted en este momento. Voy a pedir al hermano Carlos Rivera de que pueda hacer una oración por nuestro predicador. En esta mañana nos predica nuestro hermano y pastor José Quiroz. Pónganse de pie, hermano. Por favor, hermano, que Dios me lo bendiga. Oremos, hermano. Padre nuestro, en Dios que seamos ciertos. Gracias le damos, Señor, una vez más por esta oportunidad, Padre, que nos da de estar aquí, Padre, en tu presencia. Buscando día a día, Padre, ser el mejor para usted y tratar de agradarle, Señor. En lo poco que podemos, Señor, pero sí sabemos, Padre, que usted está con nosotros, todos nos va a ir bien, Señor. Le pedimos, Padre, que en esta mañana sea usted bendiciendo al pastor, Padre Quiroz, que sea usted poniendo palabras, Padre, en nuestro pastor de entendimiento, de sabiduría, con humildad en nuestros labios de él, Señor, para que nosotros también podamos asimilar lo que usted, a través de él, quiere que nosotros entendamos, Señor. Ayúdenos cada día a ser mejores, Padre, a ser humildes, a trabajar, Padre, en esta obra que usted quiere que trabajemos. Ayúdenos, Señor, en esta mañana, que todo lo que hagamos, Padre, toda palabra, Padre, que salga de los labios de nuestro pastor Quiroz, sea porque usted, Padre, así lo permitido. Y todo esto lo pedimos en el bendito y poderoso nombre de tu amado Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les esté bendiciendo grandemente. Vamos a ir a Romanos, capítulo 16, verso 17. Voy a pedirle reverencia a todos los niños también. Romanos, capítulo 16, verso 17. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Lo voy a volver a leer. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Esta mañana vamos a estar hablando de la división. Creo que la división es una de las peores experiencias que puede pasar una congregación, ya que la división es algo muy doloroso cuando sucede dentro de una iglesia. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, a lo único que nos ha llamado es a la unidad de su santa y bendita iglesia, de nosotros, que somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y Él es nuestra cabeza. Amén. Amén. A lo largo de mi vida, que no es mucha vida la que tengo, ¿verdad? Sino corta, he visto lamentablemente cómo algunas congregaciones han pasado por este tipo de situaciones. La verdad, que simplemente uno con verlo en otros lugares, uno siente el mismo dolor que sienten los hermanos, porque al final resulta de que si somos miembros de la Iglesia de Cristo, pues somos la misma familia. Esta cuestión de la división se puede asimilar o se puede asemejar, perdón, a un divorcio. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando existe un divorcio? Entonces, imagínense que es un matrimonio, tienen matrimonio, tienen hijos, quizás unos 4 hijos, entonces, y tienen bastante tiempo de vivir juntos. Entonces, vienen y se divorcian.
Pasaron un montón de tiempo viviendo juntos, varios años a través de diferentes experiencias, lucharon con una o con diferentes cosas para poder salir adelante. Muy probablemente entre los dos colaboraron para construir su casita, se esforzaron para poder darle sus estudios a los hijos y viene y sucede el divorcio. Cuando sucede el divorcio, resulta de que ambas partes son afectadas, tanto la parte femenina como la parte masculina, pero también resulta de que es afectada absolutamente toda la familia. Entonces, existe un divorcio y posteriormente resulta que los hijos son afectados también. ¿Por qué? Porque ellos se acostumbraron a criarse, ellos se criaron en ese ambiente familiar, donde ven a una madre y donde ven a un padre de familia. Entonces, lo mismo sucede también dentro de la iglesia. Entonces, por eso menciono de que la división es como si fuese una separación de un matrimonio. Entonces, ¿por qué? Porque a través de la división, esto va a causar diferentes dolores, van a salir afectadas diferentes personas, van a salir afectados por una parte algunos líderes de la iglesia, por otra parte van a salir afectados los demás miembros de la iglesia, salen afectados el ministerio de damas, salen afectados el ministerio de jóvenes, sale afectado el ministerio de niños, sale afectado el ministerio de varones, al final como que fuese una bomba, ¿verdad? Entonces que viene y afecta a cada punto de la congregación. Entonces la división, vuelvo a repetir, es uno de los aspectos más dolorosos y más tristes que puede pasar dentro de una congregación. Cuando sucede una división, resulta que es como cuando estalla una guerra. Entonces, pues cuando se da una guerra, resulta de que van a salir muchos heridos, resulta de que van a salir muchas personas con mucho dolor, y resulta que la guerra también viene y trae grandes pérdidas, ¿verdad? Pero, por mencionarles algo, dice por ejemplo Efesios capítulo 4, versículo 3. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, verso 3, dice lo siguiente. Solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. Entonces, mire, ¿qué nos llama nuestro Señor Jesús? A que estemos solícitos en poder guardar la unidad. Lamentablemente, la unidad dentro de la iglesia muchas veces no se da, y menciono lamentablemente porque es lo que debería de dar, porque si todos nosotros pertenecemos al mismo cuerpo de Cristo Jesús, eso implica de que debemos de cuidar el cuerpo de Cristo Jesús. Es como su cuerpo. Entonces, ya sea usted delgado, gordito, lo que sea. Entonces, si a usted le duele un pie, no va a poder realizar las mismas actividades. Si a usted le duele una mano, tampoco lo va a poder hacer. Simplemente usted con un dolor de cabeza ya ni quiere ni moverse para venir a la iglesia. Entonces, imagínense, como una guerra es la división. ¿Se ha fijado usted que en las guerras siempre hay como una especie de mercenarios que aman la guerra? Que ellos, como que cuando hay una guerra, como que se emocionan y dicen, vamos a ir a matar, vamos a ir a hacer tal cosa. Y por otro lado, resulta que hay otro tipo de personas que sin querer queriendo participan en la guerra. ¿Por qué? Porque muy probablemente tienen que cumplir con la labor de su país y simplemente van y los terminan matando. Entonces, dentro del seno de la iglesia, también pues sucede lo mismo, como cuando hay una guerra. Obviamente, para que exista una división, primero se necesita a personas que provoquen la división. Entonces, y a todo esto, ¿qué es una división? Es sencillo. Una división es que, por ejemplo, diga el hermano Pancracio, viene el hermano Pancracio y dice, bueno, me voy de aquí porque no conseguí lo que quería, o me voy de aquí porque no me parece tal cosa en el hermano, otro nombre, Filomeno. Entonces no me parece el hermano Filomeno, y se peleó el hermano Pancracio con el hermano Filomeno, y vienen y se llevaron al hermano Teófilo, y posteriormente el hermano Teófilo le dijo, vamos con el hermano Pancracio al hermano, otro nombre, Saturnino. Entonces, y así, ¿verdad? Entonces, y así se lo fue llevando, se lo fue llevando y se lo fue llevando. Entonces, lamentablemente, suceden ese tipo de cosas dentro de las iglesias.
Por ejemplo, si usted observa hoy en día, y usted puede observar a su alrededor, usted puede observar para atrás, usted puede observar para adelante cómo ha ido creciendo la iglesia, cómo ha ido evolucionando la iglesia, y todo eso es bueno, ¿o no? Claro que es bueno, por supuesto que es bueno. Entonces, por lo tanto, ¿qué implica todo esto? De que nosotros, como iglesia, tenemos que permanecer unidos. Pero mire cómo dice el texto de Romanos. Y vamos a regresar al primer texto. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis, que se fijen, no sean los de la vista gorda, en los que causan división y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que se aparten y aparten de ellos. Dice el texto, fíjense, observen quiénes son los que causan división. Fíjense bien. Entonces no se trata de que el cristiano, de que la persona que viene a la iglesia sea el de la vista gorda. Ah, no pasa nada, me lavo las manos con Pilato y en mi cuerpo, Señor, yo no vi nada. Dice, fíjense, observen en quienes causan división y tropiezo en contra de la doctrina que ustedes mismos han aprendido. Entonces la división no va a traer absolutamente nada bueno a la iglesia, nada bueno, sino todo lo contrario. Y por eso la comparo como que fuese una guerra, porque en una guerra no va a salir nada bueno. Entonces, ¿qué es lo que sucede en una guerra? Muertos, asesinatos, daños, traumas posteriormente a los que salieron de la guerra. Eso es lo que sucede en una guerra. Y lo mismo sucede con el aspecto de la división. Lo mismo sucede con el aspecto de la división. Y usted como cristiano, lo que le dice la palabra del Señor es, fíjese. Pero no únicamente fíjese, no únicamente vaya y vea la película, etc. Entonces, no únicamente eso, fíjese, observe en quienes causan división y tropiezos en contra de la doctrina que usted ha aprendido. Y aparte de eso, después de fijarse, ¿sabe qué haga? Apártese de ello. ¿Será pecado la división? ¿Eso no es pecado la división? Sí. Por supuesto que sí. Si a lo que nos ha llamado nuestro Señor Jesucristo, como leíamos en Efesios, es a la unidad en el Espíritu, hermano. Entonces la división es pecado. Totalmente pecado. Y usted puede decir, ay no, pero es que con el hermano, hemos sido como uña y mugre. Es que con el hermano hemos sido muy amigos. Hermano, déjeme decirle lo siguiente. Desde el momento que una persona causa división, sencillo, no ama a Cristo Jesús, no ama la obra del Señor y mucho menos va a amar a la iglesia. Mucho menos. Por eso dice el texto bíblico así bien claro. Observe de quienes causan división y apártese totalmente de ellos. Seguimos y resulta de que el apóstol Pablo alude o le dice a la congregación que tengan mucho cuidado con estas cosas. No sé si usted ha tenido en mente o ha leído alguna vez algo de historia de cómo surgió la Iglesia Católica. Pues resulta de que la Iglesia Católica, pues según los libros de historia, sucede de la siguiente manera. Resulta que está la iglesia del primer siglo, pero resulta que en la iglesia del primer siglo hay una gran persecución y posteriormente de esa gran persecución resulta de que los hermanos pues seguían predicando y dice el gobierno, ya no podemos con estos cristianos son demasiados, son muchos, cada vez se reproducen más. Entonces vino un gobernante y resulta de que viene y menciona, me voy a hacer cristiano. Entonces así acabamos con estos cristianos. Entonces hacemos un pacto con estos cristianos y posteriormente el asunto se acaba. Entonces, ¿cómo se llama la Iglesia Católica? Iglesia Católica, Apostólica ahí. Apostólica, dice ahí, ¿verdad? ¿De dónde crees que sacaron ese nombre? Muy bien. Qué bueno que vamos en la misma línea.
Entonces bien, ahorita se me olvidó el nombre, ¿verdad? Del gobernante. Pero viene el gobernante y resulta de que se hace miembro de la iglesia y vamos a hacer un pacto. Nos vamos a dejar de perseguir, pero a partir de ahora ustedes tienen que estar aliados totalmente con el gobierno romano. ¿Están de acuerdo? Algunos hermanos dicen no, nuestro único gobernante es Cristo Jesús. Y otros dicen, hey, ya paremos con esta persecución y vamos con ellos. Y ahí surge una división y posteriormente surge la iglesia católica, apostólica, y un pacto entre lo apostólico y un pacto entre los romanos. División. División y más división. Así surge. El apóstol Pablo hace un llamado a que la iglesia tenga cuidado, y como menciona Timoteo, que dice, Timoteo, en los próximos tiempos algunos van a apostatar de la fe. Imagínense ese cuánto lo estaba diciendo el apóstol Pablo. Algunos se van a desviar de la fe, van a abandonar la fe, van a escuchar a espíritus engañadores de doctrina de demonios que por la hipocresía de mentirosos tienen cauterizada la conciencia y van a prohibir casar, que comienza a dar características antes de que suceda. Van a prohibir casar. ¿Prohíben casarse? Claro que sí, a sus líderes religiosos les prohíben que se casen. Entonces el apóstol Pablo estaba en totalmente toda la razón de que iban a suceder divisiones. Pero le dice a Timoteo, Timoteo, ten cuidado y cuida la iglesia. Y a pesar de que Timoteo era un joven, le tocaba hacer ese rol de cuidar a la iglesia. ¿Cómo es un divisor? Vamos a dar algunas características de cómo es un divisor. Resulta que un divisor, pues, no se aparta solo, sino de que aparta a los demás. ¿Cómo es esta cuestión? Ok, viene alguien y dice, me voy de la iglesia, ya no quiero saber nada de esta iglesia, porque a mí me gusta la guitarra, porque a mí me gusta que ella baila, que da 3 vueltas en el aire, se revuelve y dice un montón de cosas. Me voy de aquí. Entonces, pues si se va, pues que se vaya, ¿verdad? Pero el asunto es de que no se quiere ir solo, sino de que dice, me voy, pero me voy a llevar al hermano, ¿cómo era el nombre, hermano? Pancracio, Filomeno, Saturnino, me voy con él. Entonces primero se quiere ir y resulta que no le basta con querer irse, sino de que me lo voy a llevar a él. Y es ahí donde comienza la división. El caso es de que la persona que causa división no se va a ir solo, sino que dice, me voy a llevar a unos cuantos de aquí. Eso es lo que hace la persona que causa división. Entonces no se aparta solo, sino de que se aparta o trata de apartar a otras personas y posteriormente sucede el caso de que anda por ahí, mire hermano, yo no se ande juntando con el hermano Serapio, oiga, porque el hermano Serapio me hizo tal cosa. Mire hermano, ya no se ande juntando con el hermano fulano de tal, porque yo pienso tal cosa, porque yo soy de la idea de esto, o porque yo soy de la idea de aquello. Lo bueno es que ninguno de esos nombres están aquí, ¿verdad? Entonces eso es lo bueno. Entonces, se aparta, pero no se aparta solo, sino de que se quiere llevar a más personas con él. Esa es una de las características del divisor. Recuerden el primer texto bíblico. Observen, fíjense en lo que causan ¿qué? Divisiones, fíjense en eso. Entonces, por eso le estoy dando estas características, para que posteriormente usted se fije, ¿verdad? No crea que se las estoy dando así porque, por vía de edad. Fíjese en lo que causan divisiones. ¿Cómo se va a fijar? Bueno, primero fíjese en aquella persona que se quiere apartar de la iglesia o que se ha apartado de la iglesia y posteriormente también se quiere llevar a otro. Fíjense en lo que causa división. Vuelvo a repetir, el divisor, la persona que causa división, no se va a querer ir solo de la iglesia, sino de que se va a querer llevar a otros. ¿Qué más? Otra característica. Un divisor intentará robar el corazón de los descontentos y de los ingenuos. Un divisor intentará robar el corazón de los descontentos y de los ingenuos. Vamos a leer otro texto bíblico.
Estábamos en el verso 17, ahora vamos a ir al verso 18. Verso 18 de Romanos 16. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Cómo la ves? Porque tales personas no sirven al Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. ¿Cuál es el vientre? La voy a hacer aquí, ¿verdad? ¿Cuál es el vientre? Así como son las cosas. Tales personas no les interesa en lo más mínimo servir al Señor Jesús, sino que lo único que les interesa es sus propios deseos, su propio beneficio. Y es que cuando uno está en la iglesia, uno no debe pensar en qué puedo obtener, en qué me puedo beneficiar, sino más bien cómo puedo yo colaborar, cómo puedo yo ayudar. A la pobre iglesia a veces le pasa, no sé si ustedes han visto algunas películas de vampiros. ¿Qué hacen los vampiros? Chupar la sangre. A le pasa también a la pobre iglesia a veces. Vienen personas buscando qué le puedo chupar a esta iglesia. A ver cuánta sangre le puedo sacar. Y no va bien en qué puedo aportar. Eso es lo que van a hacer los divisores también, hermano, para que usted lo vaya identificando. Los divisores les va a interesar únicamente sus propios deseos y no les va a interesar lo que debe interesar, que es servir a nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿está dispuesto usted a servir al Señor Jesús? Sí. Eso espero, porque el divisor no le interesa para nada servir al Señor Jesucristo, sino que lo único que le interesa es poder llenar su propio saco. Eso es lo único que le interesa. No tiene amor por la obra del Señor. Es por eso que cuando las personas vienen a la iglesia no buscando de Jesús sino otra cosa, pues por la misma razón se va. Si aquí a la iglesia viene una persona buscando dinero, nosotros somos pobres, ¿qué dinero le vamos a dar? Si viene por dinero se va a ir. Si viene por otra cosa, pues por otra cosa también se va a ir. Pero si viene porque ama servir a Cristo Jesús, no se va a ir. Así de simple. Va a permanecer intentando hacer lo bueno de manera constante. Y no va a poder, ni siquiera se le va a ocurrir por la mente a ver cuánta sangre me puedo absorber. Sino que va a pensar, ¿qué puedo hacer yo por la iglesia? ¿En qué puedo ayudar? Qué bonito cuando un hermano se le acerca, hermano, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? Resulta que hay una historia en el Antiguo Testamento, segunda de Samuel. Segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 15. Pues resulta que el hijo andaba peleado con el papá y resulta de que pues, el hijo quería el reino. Y mira lo que hacía este muchacho. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 1 al 6. Segunda de Samuel, capítulo 15, verso 1 al 6. Aconteció después de esto, que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón en la mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y le respondía, tu siervo es de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, quien me pusiera a mí por juez de esta tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia. Y aconteció que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esa manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón
de los de Israel. ¿Cómo la ven? Pues resulta que está el rey David y resulta que el hijo pues está peleado con el papá. Y resulta que ahora no únicamente está peleado, sino de que quiere el puesto, quiere el reino. Y resulta de que de manera constante iban llegando personas del pueblo, porque quizás les tocaba algún juicio y el rey tenía que decirles algo. Y resulta de que, pues como venía el rey David y no les parecía el juicio a ellos, resulta que salían molestos. Entonces el muchacho resulta que estaba ahí a un lado del camino, ahí por la puerta. Y me decía, hey, ¿cómo me le va? Ay, mi amigo, que no sé qué, y le daba un beso y todo, y la mano y todo. ¿Y qué le pasó? Cuénteme, ¿no? Es que fíjese que tal cosa, y fíjese que el rey, pues, mire, si yo fuera rey, resulta de que yo a usted lo juzgaría justamente. Si yo fuera rey. Pero como no lo soy, pero fíjense que quiero ser rey. Ah, obviamente la persona, si ponemos a este de rey, este sí va a ser lo que yo le digo. ¿Cómo la ven? Qué cosa, ¿no? Eso era lo que hacía el salón. Eso es lo que hace también un divisor. Si algo no le parece al que causa división, no, es que mira, es que sí, qué barbaridad, oíste, hermano, que no sé qué. Ya no vaya ahí, váyase conmigo. Mire, si usted anda conmigo, le vamos a ayudar en tal cosa. Mire, si usted anda conmigo, yo soy más justo que esta persona. Si usted anda conmigo, vámonos a esta iglesia, o formemos una iglesia. Sí, hay unos nombres, hay iglesia Rehoboth, iglesia que no sé qué, iglesia que no sé cuánto. Entonces vamos ahí. Y como ahora sale tan fácil poder ir a una iglesia, consiguen una guitarra, un pianito, comienzan a tocar, invitan a la familia, invitan a los vecinos y ya fundaron una iglesia. Así es, sí. Eso era lo que hacía el salón. Se ponía ahí en la puerta y decía, ¿y cómo me le va? Venga, hombre, que usted es mi amigo. Ni los conocí, imagínense si le andaba diciendo que éramos amigos. Entonces, usted es mi amigo. Yo soy más justo que este rey. Uy, si yo estuviera el rey, a usted le fuera mejor conmigo. Eso es lo que hace la persona que causa división. Vuelvo al punto. Fíjense en lo que causa división para que posteriormente se aparten de ellos, dice el apóstol Pablo. No es invento mío, ¿verdad? Sino que lo dice la Biblia. ¿Qué más hace un divisor? Pues resulta de que aparte de esto, un divisor viene y nunca va a enfrentar las cosas, no va de frente. Entonces, obviamente, porque sabe que anda haciendo las cosas mal. Entonces, no es constructivo, sino es que lo único que anda buscando hacer es la manera de cómo poder destruir. Entonces, ¿qué me refiero con eso? Bueno, de que las personas que andan causando división, resulta de que no va a decir de frente, hay que hacer tal cosa, esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque sabe de que si lo dice de frente ante las personas que tienen el conocimiento, simple y sencillamente lo van a reprender. ¿Y qué es lo que andan haciendo? Bueno, así en secreto, entonces me le acerco, así como el diablo prácticamente, pues para ser más directo. Entonces me le acerco a la persona, a ver, y bueno, voy a mi hermana, a ver. Eso es lo que va a hacer un divisor. Vuelvo a repetir. Fíjense en los que causan división. El que causa división también está en contra de Dios. Dice 2 de Samuel, capítulo 24, verso 6. 2 de Samuel, capítulo 24, verso 6. Primera, no me acuerdo. Vamos a ver. 2 de Samuel, capítulo 24. La primera de Samuel, primera. Perdón, primera de Samuel, capítulo 24, verso 6. Mire lo que dice el rey David. Dice,
Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Entonces, obviamente, está refiriéndose al rey Saúl. Pero resulta de que Dios sabe perfectamente cómo hacer las cosas. En pocas palabras, nadie le va a venir a decir a Dios: haz las cosas de tal forma. Entonces, ¿qué hace el divisor? Bueno, sencillo. Él disimuladamente va a engañar a las personas y le va a decir: miren, no importa la iglesia donde usted vaya. ¿Será que no importa la iglesia donde uno vaya? Pues sí importa. ¿Sí o no? Sí importa. Claro que sí. Entonces, no importa la iglesia donde uno vaya, mire que no sé qué, mire que vamos para allá, mire que tal cosa, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué está haciendo? Bueno, sencillamente está actuando en contra de la voluntad de Dios. Eso está haciendo. Fíjense en lo que causa división. Fíjense bien, hermano, en lo que causa división en las personas que hacen este tipo de cosas. Y posteriormente, aparte de ellos, un divisor no busca fortalecer la iglesia, sino que la critica, busca cómo debilitarla y busca cómo tener papel protagonista. Eso es lo que hace un divisor también. Un divisor, vuelvo a repetir, no busca fortalecer la iglesia, sino que la critica, la debilita y busca cómo tener un papel protagonista dentro de ella. Hay una frase que dice: divide y qué? Divide y vencerás. Pónganse a pensar que esa es una de las estrategias, hablando de la iglesia. Es una de las estrategias más crueles y más viles que puede utilizar Satanás. Si me gustaría decirles algo en esta mañana también es de que un divisor va a perder su salvación. Eso va a ser un divisor. Cualquiera que se extravía, segunda de Juan, capítulo 1, no tiene capítulo, verso 9 y 11. Cualquiera que se extravía de la doctrina de Cristo Jesús no tiene al Padre y no tiene al Hijo. Así dice, ¿verdad? Sí. Un divisor va a perder la salvación, por más que se galíe, por más que cante, por más que dance, por más que toque la guitarra, por más que toque el piano, por más que haga lo que haga, por más de que se llegue a medio mundo de frente, un divisor va a perder su salvación. Hay de aquel, dice Jesús, que haga tropezar a alguno de estos pequeños. Mejor le fue atarse una piedra al cuello y tirarse al mar. Ay de aquel que haga tropezar a alguno de estos mis pequeños. Mejor le fue atarse una piedra al cuello, una piedra de las que pesan, y tirarse al mar. En pocas palabras diciendo, si uno hace caer algún miembro de la iglesia, alguno de mis hijos, mejor le fuera morirse, mejor le fuera eso. Un divisor va a perder la salvación. Y no piense que un divisor está a favor de Cristo Jesús. Únicamente está a favor de sus propios deseos. Únicamente está a favor de sus propios beneficios, ya sean beneficios económicos o ya sean beneficios de otro tipo. Y estoy totalmente seguro de que va a perder su salvación. Y estoy totalmente seguro que si la persona que practica la división no se arrepiente, no va a tener ni parqueo en el infierno, va a pasar derecho a lo que le corresponde. Fíjense en los que causan división y los quieren apartar de la doctrina
de Cristo Jesús. Un divisor no le va a interesar para nada fortalecer la iglesia, sino que lo único que le va a interesar es poder destruir la iglesia, poder dañar el cuerpo de Cristo Jesús, porque una persona que está causando división no está siendo utilizada por Dios, no se equivoque, está siendo utilizada totalmente por Satanás. Eso pasa con las personas que causan división. Hechor y consentidor. Hechor y consentidor. Exactamente. Fíjense en los que causan división y los quieren apartar de la doctrina de Cristo Jesús. Vaya notando esas características para que se vaya fijando. Y por último, un divisor. Lo único que va a hacer es mentir, calumniar con descaro, con tal de alcanzar sus propios fines. Eso va a ser un divisor. Va a mentir, va a crear calumnia, descaradamente. Decía mentir de la cara más dura que una piedra. Sí, sinvergüenzamente. Eso es lo que va a causar un divisor. Va a crear discordia, va a mentir, va a calumniar con descaro, con tal de poder alcanzar sus propios beneficios o sus propios fines. Dice Hechos, capítulo 21. Es un texto que ya hemos leído en las clases bíblicas. Hechos, capítulo 21, verso 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Ya hemos estudiado ese versículo bíblico en las clases y nos hemos dado cuenta de que ellos, los judíos, les interesaba calumniar, mentir, difamar al apóstol Pablo. ¿Para qué? Para obtener sus propios fines, para poder obtener sus propios beneficios. Eso es lo que va a ser un divisor también. Una persona que le interesa dividir la iglesia, eso es lo que va a hacer. Va a comenzar a difamar a los demás hermanos de la iglesia, va a comenzar a calumniar, va a comenzar a mentir, y resulta de que posteriormente va a hacer todo esto para poder alcanzar sus propios fines. Pero la iglesia va a prevalecer. Amén. La iglesia de Cristo va a prevalecer. ¿Por qué? Porque la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús y no es ningún hombre. La iglesia va a prevalecer. Y lo que es de Dios permanece hasta el final. Y lo que es de Dios ningún hombre lo puede quitar. Y lo que es la voluntad de Dios, no existe poder humano que sea posible que pueda destruir. Porque la iglesia es de Cristo. Él es el dueño, Él es la autoridad, Él es la cabeza de la iglesia. Y por lo tanto, si surgen divisiones, van a surgir como surgieron en el primer siglo. Pero ejemplo tenemos que la iglesia ha prevalecido hasta el día de hoy. Y por eso nosotros estamos aquí. Y si nosotros nos morimos, y si yo me muero, y si ustedes se mueren, la iglesia va a seguir prevaleciendo todo el tiempo. Vuelvo a repetir, la iglesia es de Cristo y Él es la cabeza de la iglesia. Y por lo tanto, los divisores no van a poder correr muy nada. Nadie escapa de la justicia de Dios. Nadie. Absolutamente nadie, sea quien sea, no escapa de la justicia de Dios. Dios es justo y Dios lo observa absolutamente todo, y Dios observa quienes quieren causar daño a la iglesia. Amados hermanos, espero de que estas 5 características les sirva a todos para poder fijarse en quienes causan división y posteriormente apartarse de ellos. Permanezcamos fieles hasta el final en la iglesia que Cristo Jesús ha establecido, que es su iglesia, que Él es el dueño, que Él es la cabeza de esta congregación y de todas las iglesias de Cristo en el mundo.
Que Dios les esté bendiciendo grandemente en esta mañana.